Buenas, mi nombre es José Barreto Penié. Dentro del módulo de construcción de estaciones superficiales vamos a ver algo relacionado con las bridas. Las bridas se utilizan para unir tramos de tuberías y accesorios y o válvulas mediante espárragos para que puedan ser desmontadas sin afectar su integridad mecánica. Una unión bridada se compone de dos bridas, una junta o empaquetadura y los espárragos con tuerca. Pueden tener también arandelas. Las normas fundamentales de brida son ASME B16.5 para los diámetros de media hasta 24 pulgadas, ASME B1647 para diámetros de 26 pulgadas hasta 60 pulgadas. También tenemos la norma MSCP 44 y normas de compañía que también se basan en las normas mencionadas anteriormente, como la de Total, que es la GS EP PRR 222, la GS EP PBB 145 y también las normas de Petrobras N2795. Todas estas normas de compañía se basan en las normas ASME y MSCP. Hay que tener en cuenta que las bridas que corresponden al ASME B1647 son de dos series. Está la serie A, que especifica las dimensiones de las bridas de uso general, y está la serie B, que especifica las dimensiones para bridas compactas que tienen diámetro de círculo de espárrago o de tornillos más pequeños que las bridas de la serie A. Estas dos bridas no son intercambiables, así está escrito en la norma. Es un error muy común seleccionar las dimensiones de la serie B en lugar de la serie A. Hay que tener en cuenta también que en las B16.5 las pruebas hidrostáticas del sistema, las uniones con bridas y los accesorios con bridas pueden someterse a pruebas hidrostáticas del sistema a una presión de 1.5 veces la presión de trabajo según el grupo de material a que pertenece. O sea, en las tablas existen diferentes grupos, grupo 1.1, 1.2 etc. Estos materiales tienen una presión de trabajo que le dicen rating. El rating de presión, por ejemplo, para el grupo 1.1, para una brida de 600 es 1480. Como ustedes pueden ver, no es 600, es 1480 la presión de trabajo en el rango de temperatura que aparece aquí. Y para 900 libras es 2220. Entonces, esa presión PSI se toma y se multiplica por 1.5 y se redondea al valor de un bar o 25 PSI, como indica la norma. Las pruebas para las bridas independientes, como indica el ASME de 16.5 en el párrafo 8.1, no es necesario. A las bridas independientemente no se le hace prueba. Lo que se le hace prueba es al sistema, a la unión bridada. Como se establece en el ASME B16.5, párrafo 8.1, la prueba de las bridas dice: no es necesario hacer prueba de presión a las bridas de forma independiente. Lo que se prueba es la unión bridada junto al sistema o subsistema. Quiere decir esto: la soldadura, la tubería y la unión bridada como tal. El criterio de aceptación es que no se permiten fugas visibles. Las bridas que se utilizan en ducto deben cumplir con los requisitos de la norma MSCP 44. El material de las bridas para los ductos, porque se conectan a tubería API 5L, que tienen una clasificación y una resistencia específica, debe ser A694 o A860, que estos materiales se dan en un rango de resistencia o límite de fluencia entre 42 y 70, puede ser mayor. ¿Qué significa? Cuando usted tiene una brida A694 F52, es que el límite de fluencia o yield strength es 52.000 libras por pulgada cuadrada. En el caso de otras bridas, como la de grado B, el material es A105 y ese material, el límite de resistencia es 36
1000 psi. Entonces, las bridas deben ser forjadas con tratamiento térmico de templado y revestimiento, quenching and tempering. El contenido de carbono, de acuerdo a la norma, debe ser menor a 0.35 y el carbono equivalente no debe pasar de 0.48. Esto es para facilidad de la soldadura normal y que no tenga condiciones de producirse una estructura cristalina metálica cuando se hace la soldadura maltencítica. Por eso el contenido de carbono debe ser un contenido de bajo contenido de carbono, hasta 0.35. Existen normas de compañías que establecen valores menores para estos indicadores, como por ejemplo la GS EPPLR 222 indica en párrafo 5.3 que el contenido de carbono debe ser menor a 0.16 y el carbono equivalente menor a 0.42. Eso está muy bien, pero hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de discutir en el contrato y las compras, porque los fabricantes fabrican de acuerdo a lo que establecen las normas internacionales. Como le indicaba, en un caso nosotros recibimos un bulto donde recibíamos bridas de 8 pulgadas, 600 libras, y vimos que las dimensiones son idénticas, todo es idéntico, pero cuando nos fijamos en el material vimos que una eran A694, que era la que correspondía utilizar, porque nuestro ducto era un API5L 8 pulgadas X52, que así es como se clasifican las tuberías API. Entonces nosotros tenemos que tener una brida que sea equivalente en resistencia. Pero también venían bridas grado B, donde el material del grado B es A105, que significa que estas bridas tienen menos resistencia que esta. Entonces es necesario identificar y verificar bien el material de las bridas que se van a utilizar. A eso nos referíamos. El material A36, A105 tiene una resistencia a la fluencia de 36.000. Sin embargo, el material F52, que corresponde a un acero A694, tiene una resistencia de 52.000 en la fluencia. Es mucho más resistente el material que el A105. En las bridas también se pueden hacer reparaciones. De acuerdo a la norma ASME PCC2, en el artículo 3.5 dice reparación y conversión de vidas. No es solamente hacer reparaciones, se pueden convertir bridas RTJ, se pueden convertir en bridas RF y viceversa. Bridas RF se pueden convertir en RJ. RJ es las bridas que tienen ranura. Entonces lo que utilizan son empaquetaduras de anillo. Las otras utilizan empaquetaduras pirometálicas. Este artículo se aplica al reacabado de las caras de las bridas para reparar imperfecciones mecánicas o daños por corrosión u otros daños en el servicio, o para cambiar el acabado de las caras de las bridas, como les decía. Ahora, al hacer esta reparación o acabado, cambiar el acabado, hay que tener en cuenta el material de la brida y el material de relleno, el material de aporte. O sea, tiene que ser correspondiente. Es necesario que el material de aporte de soldadura se seleccione el metal de aporte a la soldadura, las calificaciones de soldador y el tratamiento técnico si corresponde. El material debe ser compatible con el material de la brida. Generalmente estos materiales suelen ser cromo-molibdeno con un relleno de acero inoxidable austenítico. Se puede usar el E309, el E312 o un material cromo-molibdeno. Todo eso debe estar verificado en el procedimiento de soldadura. También, si la ranura se llena con un material, en el caso que se quiera convertir una brida RTJ a RF, en el caso que se vaya a rellenar una brida RJ para convertirla en RF, el material con que se va a rellenar, si tiene un coeficiente de expansión térmica diferente al material de relleno, se debe considerar los efectos de la expansión térmica diferencial, porque eso puede generar fisuras en el caso que las bridas trabajen a temperatura.
Aquí vemos cómo se puede rellenar una brida RJ y convertirla en RF con saltillo, o viceversa, puede ser una brida que sea RF y se hace la ranura a través de un maquinado, se convierte en RJ. También en las reparaciones, estos defectos se dan muchas veces por mala manipulación y hay que rellenar eso, hay que maquinarlo, buscar las puntas de los extremos dañados, verificar que no hay más fisura interior y luego se hace relleno. Es muy importante la verificación hasta donde llega la punta de la fisura, porque eso puede extenderse. Esas rayitas que ustedes ven, que aquí no se aprecian mucho, pero luego se la voy a poner. Son las rayas que hace como una especie de laberinto y donde se junta la parte blanda de la brida, lo que es el acero inoxidable, las espirales y el grafito, si corresponde, y se introducen ahí. En el caso que exista un poquito de fuga o no haya asentado bien, esas líneas lo que hacen es un laberinto y hacen un sello laberíntico donde el fluido solo se estanca. En los casos que se use metal de soldadura en la reparación, el área a reparar se examinará antes de realizar la soldadura, como decía anteriormente, con ensayo no destructivo. Fundamentalmente, el examen es de partículas magnéticas, puede ser ultrasonido o líquidos penetrantes. El radio de la herramienta de corte y la velocidad de avance deben establecerse en valores precalificados para lograr un acabado superficial deseado y no calentar mucho también en metal base. Las imperfecciones menores se pueden absorber o sanar con un limado o un tratamiento manual. También existen otras bridas llamadas de cuello soldable largo, por sus siglas en inglés LWN, Long Welding Neck. La característica principal es que tienen en el cuello una prolongación larga desde el ala de la brida hasta donde se efectúa la soldadura. Además, el espesor de la pared de esa prolongación es mucho mayor. El resto de las dimensiones, como diámetro de agujero, diámetro de círculo de agujero, cantidad de agujeros, coinciden con las bridas estándar del ASME B165 de acuerdo a rating de presión y al diámetro. Este tipo de brida se utiliza fundamentalmente en recipientes a presión del código ASME 8. Puede ser recipiente, tambores, en torres. Aquí tenemos una foto de una brida Long Welding Neck rating 1500, donde vemos los espesores, el número de agujeros y la longitud del cuello, además del espesor de la pared. En este caso hubo que hacer una transición porque esa brida se iba a conectar a un weldolet. Entonces el espesor del weldolet era mucho menor. Entonces, para que la soldadura coincida y no haya defecto ni discontinuidad de soldadura, hubo que hacer esta transición, que a pesar, cuando uno hace esta transición, tiene que verificar que este espesor que uno disminuye aguante la resistencia del sistema. En este caso, como el weldolet estaba calculado y tiene ese espesor, coincidía. Y la brida en este caso era una brida de clase, o sea, A694 para un rating 900. En este ejemplo se tuvo que maquinar interiormente la brida Long Welding Neck de acuerdo a lo que establece la norma. Eso es muy importante. En la norma te dice cómo se deben hacer las transiciones con los ángulos de transición que tiene de acuerdo al espesor. Para profundizar sobre estos temas, los invitamos a participar del curso Supervisores Mecánicos en Construcción de Ductos y Facilidades. Para más información se puede contactar con el número de teléfono que aparece en pantalla y la dirección de mail. Los esperamos.